Bienvenidos al chismecito de hace ya más de una semana. Chisme un poco viejo. Bienvenidos a Gustavo TV. Vamos a hablar sobre este chismecito de Machigny. Vamos a hablar de Machigny Company. El Machigny Company ha tenido un post, o ha causado bastante revuelo por una publicación que se llama, en English, es Yes, you can measure software development productivity, o en español es y tú puedes medir la productividad de un desarrollador de software un desarrollador de software. Y ha causado bastante revuelo. De hecho, el título erótico escandaloso. ¿Ya? La verdad, alguien en McKinsey ha aprendido social media, se ha modernizado y ha metido ahí su clickbait, ¿no? Perdón, en McKinsey. Entonces, alguien de McKinsey ha aprendido un poco de clickbaiting y cómo jalar la atención de la gente y ya le metió ahí, ¿no? Porque la verdad no hay mucho escándalo en realidad. Pero sí se han generado ciertas cosas, comentarios, posts de respuesta que usualmente no hay. Es muy raro que haya un post de respuesta de alguien hacia un artículo de McKinsey. Entonces, vamos en materia de qué estamos hablando. Este artículo que se llama Yes, You Can Measure Software Development Productivity, escrito el 17 de agosto de 2023. Y en el cual, pues, en resumen, la verdad, hay cosas interesantes. No me parece un mal artículo, la verdad. Esta vez sí voy a defender a McKinsey. Pero hay que saber quién lo escribe y para quién lo escribe. Y creo que ese contexto no está en el documento y eso falta. Y por eso es que se pueden malentender muchas cosas, ¿sí? Y principalmente habla sobre que ha estado experimentando algunos equipos, alrededor de 20 equipos en McKinsey. Sí, está experimentando alrededor de con 20 equipos y ha hecho algunas métricas, ¿no? Y dice que, bueno, ha juntado dos modelos, el Dora de Google y el Space de Microsoft, y aparte ha encontrado como que algunos puntitos que rellenar, ¿no? Hasta ahí no hay nada extraño, se basa en cosas del mercado. Podría ser muchas cosas el artículo y sobre el contexto, la verdad. Pero esta vez quiero usar el chisme más. Entonces, yendo por ahí, habla cosas como que, bueno, si es difícil de medir el software o menos la productividad de un desarrollador de software, entiende que el software es algo complejo y altamente colaborativo y que requiere trabajo creativo, ¿no? Y que, pues, hay métricas en todos los niveles, ¿no? Al menos sabe de qué está hablando, en cierto sentido, ¿no? Y por ahí dice, bueno, que con estas métricas o con estas aplicaciones, pues ha logrado de un 20 o un 30% de reducción en defectos en los productos, ¿no? O que los clientes hayan reportado menos defectos en los productos, 20% de mejora en la experiencia del empleado y un 60% de mejora en la satisfacción del cliente, ¿no? Lo cual puede ser bastante tentador. Hay que saber para quién se escribe esto. Si se escriben para C-Level, CEO, CFO y todo lo demás. Entonces, sabemos para quién va y a quién intenta convencer. Eso es interesante e importante saber. Entonces, elevar un poquito acá el tema va a que, por ejemplo, hay cosas que necesitan ser medidas, dicen, ¿no? Y ellos establecen, pues, que hay 3 niveles de métricas que son a nivel de sistema, de equipo y de individuos, ¿no? Y ahí es donde ya empieza a aplicar la cosa. Y que no hay una forma, pues, que sea 100% fiable, ¿no? No useful way to track individual performance, ¿no? No hay una forma de medir el desarrollo individual. Y en software eso siempre ha sido una pelea, ¿no? De medir o no medir el desarrollo individual. Es un tema de equipos. Luego habla que existe Dora, ¿no? Que de Google DevOps, ¿no? DevOps Research Assessment, ¿no? Y está Space, ¿no? Que tiene que ver con temas de well-being, de bienestar, digamos, satisfacción, well-being, performance, actividades, comunicaciones y colaboración y eficiencia y flujo. O sea, hay muchos factores que fluyen ahí en Space como métrica. Por ejemplo, Space se enfoca en cosas importantes como la cantidad de interrupciones que recibe un desarrollador, por ejemplo. Es un punto muy importante porque los desarrolladores necesitamos espacio para concentrarnos durante mucho tiempo y está todo cargado en la memoria y mientras más interrupciones haya, matas el performance, ¿sí? Matas el desempeño. Entonces aquí McKinsey dice, hey, también estoy aquí y pongo mi Opportunity Focus Metric, ¿no? Yo soy acá y voy a poner mis Opportunity Focus Metrics, es decir, cosas en las cuales te puedes enfocar oportunidades de mejora, ¿ok? Entonces plantea una matriz, que es la que ustedes deben estar viendo ahorita, y en esa matriz pues plantea todos los puntos de Dora y los puntos de Space bajo la clasificación que ellos creen que es System, Team and Individual Level, ¿no? O individual. La mayoría son usadas, como todas las métricas, y donde, por ejemplo, aquí te das cuenta de para quién va esto. O sea, pone Opportunities Focus o Focus de oportunidad y se va todo para la derecha. O sea,
se va a nivel de que la mayoría o su aporte no está en los outcomes ni en la optimización, está en las oportunidades. Dice, áreas específicas son oportunidades específicas para mejorar la entrega de productos, ¿no? Entonces va un poquito ahí como delivery más que outcomes y optimization, ¿no? O que optimizaciones. Voy a sufrir para subtitular este video porque está con Spanish. Entonces, vemos que su foco, sus puntitos, su colaboración de McKinsey es Inner Outer Loop Time Spent, por ejemplo, ¿no? O interno y externo, ciclos de tiempo gastado. ¿Dónde gastas más el tiempo? Si es adentro o si es afuera, ¿no? Y te vamos a explicar qué le llama adentro y afuera. Luego tenemos Developer Velocity Index Benchmark, ¿no? O índice de velocidad de desarrollador y más. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. De hecho son 4. 4 métricas que ellos proponen, ¿no? Y que incentivan aquí, ¿no? Y aquí explica un poco sobre ello, que es, por ejemplo, el tiempo que un desarrollador se gasta desarrollando y el tiempo que se gasta, pues, poniendo las cosas digamos, en servicio del cliente, deployándolo, digamos, ¿no? O cumpliendo con seguridad, con cosas que siempre le piden, ¿no? Con cumplimiento. Entonces, ese tiempo no lo considera productivo y ese tiempo hay que optimizarlo lo más posible, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Luego hablo un poquito de Developer Velocity Index Benchmark. Entonces, en el benchmark, lo que habla aquí, déjame acordar un poquito. Esta sí tuve mi dilema, ¿ya? Porque a mí también me ha tocado. Me la han hecho alguna vez, el Developer Velocity Index Benchmark. Yo me sacaron un gráfico, un proyecto en el cual salía como que cada cuánto te comunicabas con tu equipo, es decir, cuando ponías comentarios en la plataforma, en Jira, lo que sea, la plataforma, y cada cuánto hacías commits, ¿no? Cada cuánto subías código, ¿no? Al repositorio. Y yo estaba como que alejado, o sea, había una nube de muchos desarrolladores interactuando entre ellos y comentándose, y yo estaba pues súper alejado, ¿no? Entonces me dijeron, oye, tienes que mejorar eso, ¿no? Y como todo desarrollador lo quería, pues comentar cualquier estupidez, ¿no? En los commits, ¿no? Ah, qué bueno tu código. ¿No? Algo así. Entonces sí me tocó alguna vez ser, digamos, víctima de esta métrica, ¿sí? Pero en general no es mala, o sea, es una métrica. La métrica es inocente. La forma en que usas la métrica es el problema. No, yo te puedo dar un cuchillo, puedes ser un hermoso ceviche o puedes asesinar gente. Entonces depende mucho de cómo la uses. Por eso, por este artículo tiene la mente un poco más abierta. Sí, por ejemplo, ¿no? Los desarrolladores más talentosos gastan más su tiempo en actividades que no son de diseño o de desarrollo, por ejemplo. ¿No? Aquí habla, por ejemplo, de un caso de un desarrollador que está gastando su tiempo en otras cosas y no en desarrollar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es complejidad, o sea, estás simplificando, es lo que le dije en algún video. Cuando simplificamos las cosas te pierdes de muchas, se puede malinterpretar. Pero igual aquí también pasa eso, ¿no? De desarrollo. Acá dicen, ¿no? Entonces la compañía tomó medidas, ¿no? Y él ya pudo hacer las cosas que tenía que hacer, ¿no? Talent Capability Score también, basado en la industria, ¿no? Y el nivel de un desarrollador, ¿no? Pero hasta ahí no hay nada extraño, sí, su Talent Capability, su Benchmark, su Developer, su Contribution Analysis, ese fue el que me hicieron a mí. El Developer Index Benchmark, ¿no? Qué tan bueno eres en algunas prácticas, ¿no? Dice, sí, cala, sí, pica, sí saca un poquito de roncha, sí incomoda, porque al menos lo que he visto en los comentarios que están en contra, no sé si en contra, pero están de acuerdo con este paper, este documento, esta publicación. Es que dicen, ¿qué experiencia tiene McKinsey haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que y solo hay más gente que igual tiene hate, o sea, eso no hay problema. Entonces, ahí lo que ocurre es que estas de aquí, estos que está proponiendo, ¿sí? Son con el objetivo de mejora, ¿sí? Y lo cuenta más abajo, si no me equivoco. Sí, lo cuenta más abajo. Tal vez leo el artículo solo hasta la mitad. Pero aquí dice, ¿no? ¿Cómo evitas el mal uso de estas métricas, ¿no? Y hay algo que es clave aquí, ¿no? Y aquí lo que habla es sobre el mal uso de estas métricas, ¿no? Y encuentra dos razones por las cuales esto puede fallar. Y una es el mal uso de las métricas o el abuso de las métricas, de usarlas en una forma no apropiada. Y el otro es fallar de pasar de un mindset, de una forma de pensar antigua a una nueva, digamos, ¿no? Dejar las formas de uso de métricas antiguas. Entonces, aquí es donde cae. Todo eso que está arriba, tiene que ver con un mindset nuevo. Tiene que ver con un mindset, vamos a llamar Agile Mindset, ¿ok? Tiene que ver con un tipo de mindset así. Si no tienes ese mindset, todas esas de arriba van a ser usadas para abusar. ¿Sí? Es muy fácil usarlas para abusar. Y aquí me sorprende, y me sorprende, y me sorprende, y me vuelve a sorprender que las personas que hayan leído eso y que estén en contra, o algunos que simplemente lo lean, y es más, hubiese sido cool que McKinsey lo mencione, sí, hubiese sido muy bien, muy bueno,
es que hay algo muy básico sobre las métricas. Y es que las métricas no bailan solas. Ninguna métrica debe ir sola, ¿sí? Ninguna métrica debe ir sola. Las métricas que van solas son asesinas, ¿ok? Tienen que tenerlo clarísimo, ¿sí? Es una regla, es una ley prácticamente, ¿sí? Y puedes leer más de esto en un libro que, si no me acuerdo, es El padre de los OKRs, y si no lo has leído también, estás haciendo OKRs sin haber leído la real fuente para que entiendas por qué los OKRs son lo que son, y no estás haciendo pues experimentos diciendo que son la modernidad de OKRs, en realidad entiendes la razón de por qué son. Entonces, y cómo son, y cómo se formaron, y por qué, cómo se ejecutan, y todo eso. Entonces, el libro que puedes leer es High Output Management, te lo voy a dejar por acá en el gráfico seguro, de Andy Grove. Sí, Andy Grove. Entonces, léelo porque ahí habla mucho sobre el uso de la métrica y el abuso de la métrica. Entonces, me sorprende que no hayan mencionado algo sobre eso, ¿sí? Pero las métricas no bailan solas. Una métrica sola mata gente. Tiene que ir la métrica con su par, que es su asegurador de calidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que propone Andrew en ese documento, ¿sí? Entonces, en ese libro. Tiene que ir la métrica con su par de calidad para que no genere desviaciones. ¿Puedes agregar más cosas? Sí, pero una métrica sola mata, ¿ok? Entonces, ya con esto McKinsey está diciendo, oye, ¿sabes qué? Eso no funciona con un mindset, pues, antiguo, ¿no? Vas a matar gente con eso. Enfocarse en una métrica o en una simple colección de métricas puede incentivar prácticas erróneas, pobres, ¿no? Prácticas mal ejecutadas. Entonces, ahí vemos eso. Ahí está clarísimo. O sea, esto no funciona con un mindset antiguo y no funciona cuando pones una sola métrica o un conjunto de métricas que es muy simple, ¿sí? Ya lo dice. Por ella como que se salva, ¿no? Y de ahí habla, bueno, de la competencia, de la gente que no hay gente que ha habido despidos y no hay gente y todo lo demás, ¿no? Entonces, estas cositas acá que ponen acá como un plan, ¡pam! Entonces, aquí McKinsey no está diciendo nada del otro mundo, en realidad está pues diciendo, oye, existen estas métricas, ¿ya? Del documento que vemos acá, del cuadro, McKinsey pone 4, o sea, hay un montón más alrededor. Y nadie habla de las otras, solo hablan de las 4 que pone McKinsey. Entonces, las 4 de McKinsey no son asesinas, pero tienen un contexto. Y eso tal vez faltó en el documento, ¿no? Y justo los han tagueado, creo, los autores en varios posts de LinkedIn que he visto, ¿no? A Chandra, a Martin Harrison. A Chandra creo que lo he visto que lo han tagueado, ¿no? En Martin Harrison, bueno, que son senior partners, ¿no? Entonces, las métricas no están malas, pero deben especificar más su contexto de uso. Y eso es lo que ha faltado en este documento. No necesariamente hay que estar. Tiki, ¿no? Pensar, ¿no? Y de hecho, sabemos a quién atiende McKinsey, quién le compra a McKinsey, qué cosa le compras a McKinsey, a McKinsey. Entonces, lo que le compras a McKinsey ya sabes lo que es, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ha picado? Pues el título principalmente. Un título que es como que retando a la comunidad de desarrolladores diciendo, tú que dices que no te puedo medir productivamente, sí te puedo medir, ¿no? Entonces, un poquito de clickbait, ¿no? Un poquito de TikTok ahí, ¿no? El título de TikTok ha hecho que todo se revuele. Nada extraño, nada loco. Hay una parte que sí es importante destacar, ¿sí? Que no la encuentro ahorita, pero sé que está ahí y te la puedo decir. Dice que se rompe el límite o la diferencia entre un gerente que dice yo no sé de eso. Para mí no debe importar lo técnico, ¿sí? Y ahí habla sobre que esto ya no. O sea, para que funcione en este contexto, esto de aquí, esos gerentes tienen que interesarse en lo técnico, tienen que interesarse en entender ese idioma, en ese lenguaje, ¿no? No solo ventas, no solo contabilidad, también ingeniería, ¿no? También ingeniería. Entonces ya habla también de otro cambio, ¿no? De que tienes que entender las cosas a ese nivel. Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, los factores que deben guiar o elevar la conversación sobre el desarrollo de software, ¿no? A niveles de C-level, ¿no? Que sobrepasan los impedimentos para hacer eso, ¿no? Entonces, aquí C-level, acercarlo. ¿Por qué C-level pueden poner las narices? O si está interesado en meter las narices en temas como la productividad del desarrollo de software, es porque tienen que entender el lenguaje de desarrollo de software y tienen que entender la complejidad del desarrollo de software para poder ayudar y usar la métrica como una automejora dentro del equipo. ¿Qué podría ser observable desde mi humilde punto de vista? Es que las que propone McKinsey al menos, se pueden ser internas, ¿sí? No, o sea, que el C-Level las conozcas no hay ningún problema, pero que no actúe en base a ellas, que el equipo actúe en base a ellas, ¿sí? Que no sean punitivas y no te vayan a matar por eso, ¿ok?
Todas las demás sí sirven. Todas las demás, o algunas que han planteado, de hecho en otras respuestas hay cosas más chéveres, que sí se pueden usar. Pero estas que ha planteado, la recomendación, al menos en mi perspectiva, es que sean internas, ¿no? Que se use, pero que sean internas. Más allá de eso, de este chisme, no hay, ¿sí? De ahí se hizo todo un bolondrón de gente que comenta, que diciendo que Machín sí que se ha creído, que me va a decir a mí, bla, 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 bla. Y hay un artículo que es en respuesta a esto, que es este aquí que estoy enseñando. Sí, vamos a ver si puedo ver la pantalla. Sí, está bien. Ok, entonces, este artículo lo han escrito dos personas, si no me equivoco, que es Greg Gergerly con Ken Beck. Bueno, Ken Beck, un creador de TDD y Steam Programming, 40 años en desarrollo de software, así que hay mucha experiencia ahí. Entonces, Ken Beck con Gergerly Oros, no sé si estará bien pronunciado, escriben un artículo en conjunto, escriben dos partes. La primera la escriben en conjunto y la segunda ya cada uno le pone un pedacito, solo un pedacito que se diferencia de uno y el otro, ¿sí? De ok, van, escriben, ¿no? Hablan un poco. Nada extraño en realidad, o sea, no veo una contra sobre lo que hablan de Machinzi. Por ahí una que otra cosa observan, sí, el medir la productividad individual, ¿no? Que no es, pero es muy generalizado, o sea, no tocan un punto y dicen esto no es lo que debería hacerse, ¿no? Hablan en general, ¿no? De que las métricas son maleables, es decir, culpan al asesino, culpan al cuchillo porque alguien asesinó, ¿no? Es decir, no puedes dar un cuchillo porque alguien puede asesinar, ¿no? No, igual, no puede dar una métrica porque la gente la va a tomar mal, ¿no? Y de hecho la mayoría de ejemplos hablan sobre eso. Se da esta métrica y luego se transforma en algo malo, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan, ¿no? De que siguieron las instrucciones de Machinzi alguna vez y después la cosa mutó. La cosa cambió y se empezaron a usar malos indicadores. No es culpa de que usen malos indicadores. Es como la gente que culpa a Scrum después que no está usando Scrum. Es otra cosa y dice, eso es Scrum, ¿no? Y la culpa. Igualito. Por ahí no va. Más allá de eso, y que agradezco que hayan puesto muy buena información, ¿no? Hablan de un marco, un modelo, ¿no? One Way to Look Practical, este de aquí, por ejemplo, ¿no? En el cual hablan sobre cómo podría entenderse el sistema de entrega, ¿no? A nivel de las acciones que hacen. De hecho, este cuadrito es el que vale bastante, ¿no? Y aquí la cosa va en que, por ejemplo, ponen de esfuerzo, el output o lo que sale, el outcome, que es lo que sucede con lo que sale o el uso que le dan, y el impacto que obtiene. Estas 4 etapas son claves y son muy interesantes. De hecho, es más interesante los artículos de respuesta que el artículo de Machinzi, ¿ya? Porque te enseña un montón de cosas. Te enseña cosas como este ciclo, ¿sí? Y cómo este ciclo hay diferencia entre medir a alguien de sales o de ventas y alguien de desarrollo de software, ¿no? Principalmente ventas, ves el output directo, ¿no? Vende, por ejemplo, ¿no? O recursos humanos, ¿no? Contrata, ¿no? Y muchos esfuerzos unitarios, es decir, no requiere un equipo realmente que trabaje en simultáneo muy pegado, muy cohesionado, ¿no? En cambio, el otro un desarrollo de postas, ¿no? Selección, tú pasas por aquí, tú pasas por allá, y ventas, ¿no? Yo cierro ventas, ¿no? Y en cualquiera de los ejemplos manifiestan eso, la desviación de la métrica, que la métrica puede ser mal usada, ¿no? Entonces va cosas como quién te pregunta la métrica, te aconsejan de que consigas eso, ¿no? ¿Cuál es el valor que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando con medir? Cosas muy básicas de consultoría que no sabemos. O sea, si alguien te dice, quiero medir a mis desarrolladores, la pregunta siguiente es, ¿para qué deseas medirlo? ¿Y qué piensas lograr con esa métrica, ¿no? ¿Qué buscas, ¿no? Y por ahí va la cosa. Entonces, no hay gran lío, no hay una contraparte idea así que digan, no, esto no es y esto sí es. No hay nada de eso. Entonces, se explica en realidad el contexto, ¿no? Te dice, por ejemplo, en caso de lo que es en ventas, por ejemplo, se basa mucho en el outcome y en el impact, ¿no? Es decir, cuántas ventas cerraste y qué se logró con esas ventas, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿por qué a los de ventas no se les mide que estén de 9 a 6 o cuántas llamadas hacen, ¿no? Pues porque no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Pero entrando más ya en profundidad, hay algo que sí es interesante ver, ¿no? Dice, ¿por qué McKinsey está agregando nuevas formas de medir el esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Dice, una forma de ello es que es más fácil de medir. Sí, es más fácil de medir. Y tienen esta matriz que es súper interesante, que los incito, voy a ver si se ve, que los incito a que la vean porque es muy interesante, y habla de que es más fácil de medir, cada uno por su lado, es el esfuerzo y las salidas, ¿no? Esfuerzo lo que hago y lo que voto. Y a nivel de outcome y impact es más alineado, es decir, todos sabemos hacia dónde apuntamos, ¿sí?
y tiene que ver más difícil de medir, ¿no? ¿Quién colaboró con quién? Es decir, no puedes medir quién colaboró con el output o con el impact, es muy difícil de mapear. Tiene sentido también. Entonces, aquí ante esta discusión, esta conversación, plantean algo que es muy interesante, ¿sí? Que está en la parte 2, ¿sí? Luego van a una parte 2 en la que tienes la parte de Kenbeck y la parte de... Sí, entonces la parte de Gergely y la parte de Kenbeck. Se parecen mucho en realidad, ¿sí? No hay mucha diferencia. Entonces, pero hay una parte, hay un gráfico que es muy bueno. Bueno, la ley de Goodhart, que habla, ¿no? De que si tú mides a alguien por una forma, pues el comportamiento se modifica. Es como lo que pasa en la historia que les conté, ¿no? Me medían por cuántos comentarios ponía en Jira, pues yo llené de comentarios del Jira. Entonces, llené el Bitbucket de comentarios. ¿Sí? Full. ¿Sí? Entonces, acá, si te piden cuántas clavos haces, pues haces 1000 clavos. Si te piden, o si te miden por la cantidad o el peso de lo que haces, pues hago clavos grandotes súper pesados, ¿no? ¿Por qué? Porque la métrica nunca va sola. Listo. Entonces, pero acá hay algo interesante. Dice, is used for debugging issues, ¿sí? Esta parte de acá es excelente y valiosa, ¿sí? Dice, cuando tú mides por impact y outcome, ¿sí? Y encuentras problemas en el impact y el outcome, a lo que le tienes que hacer debugging, a lo que tienes que desarmar, abrir, para poder inspeccionar, es al effort y al outcome. Es decir, sí vale la pena echarle un ojo a indicadores de esfuerzo y de salida o de producción si es que encuentras problemas en el outcome y el impact. Es decir, échale un ojo a por qué te están haciendo clavos grandes y vas a inspeccionar, ¿sí? Entonces está muy buena esa parte, que este cuadrito te dice cómo puedes hacerlo. Te dice que hay un balance, como todo el mundo, un balance entre tus métricas de esfuerzo, salida, resultado y tal, ¿sí? ¿Puedes medir la productividad de un desarrollador? Sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces, de hecho, aquí lo dice, McKinsey is not wrong at the state of... McKinsey no está equivocado en eso, puede ser medido. Sin embargo, dice que esquiva la respuesta, ¿no? Esquiva la pregunta de ¿a qué costo esta medida? Porque no tiene que decirla, o sea, tienes que entender el contexto del cual fue escrito el archivo o el documento de McKinsey. Entonces, es simple, y ahí lo dice. Entonces, no hay, esa carta de respuesta no es como a veces uno diría, ay, lo ha respondido y está en contra. No pasa nada. Dicen lo mismo prácticamente, solo que con una mejor explicación de parte de nuestro amigo, que no me acuerdo su nombre, Gregerly y Kenbeck. Sí, los dos dan una muy buena respuesta interesante, fundamentan, hablan mucho de métricas y todo lo demás. De hecho, dan un ejemplo de cómo él hace una captura del impact de la ingeniería. Sí, los ingenieros de cada proyecto dicen qué impacto han hecho ellos, ¿no? Por ejemplo, manifestando su valor, lo cual está buenísimo. Entonces dice acá, ¿no? Su recomendación es que si quieres medir, empieza con el impacto y no por los individuos, ¿no? O no por el impacto individual, sino el impacto del equipo. ¿Sí? Hasta ahí chévere. La parte de Kenbeck también está igualita. La única cosa en la que se diferencian los dos es en la parte de cómo respondes a la pregunta de cómo medir, ¿sí? Que es la parte que habla de la ley de Goodhart, que es acá, cómo mides a los desarrolladores. Él habla de esa ley, de hacer la combinación, de medir el impacto de negocio y de que sí puedes echarle un ojito pues a esto como un debugging, al esfuerzo y impacto. Y en el caso de Kenbeck habla como que 9 puntos y 9 puntos en los cuales te da ciertos consejos interesantes, ¿no? Como las métricas sí valen, ¿no? De hecho, en este documento hablan, ¿no? De que el desarrollador debe medirse a sí mismo, ¿no? Si bien tú como desarrollador colaboras con un equipo y pueden tener unos resultados interesantes, dice, mídete a ti mismo, ¿no? Entonces, esas métricas, que de hecho están en el de McKinsey, se pueden usar también a nivel personal, pero no deben ser punitivas, cosa que los tres están en concordancia, ¿sí? No se usan así, necesitas un tipo de mindset diferente para usar este tipo de métricas. Así que más allá de eso, pues me puedo dar la libertad de... Sí, principalmente todas las personas que han dado una opinión no son en contra, entonces no es que haya una respuesta contradictoria, lo que han dicho es agregar cosas en realidad. Así que ese es todo el chisme, esa es toda la pelea, esa es toda la discrepancia, más allá de un título de TikTok, sí, porque eso es lo que es un título de TikTok, no hay más pelea. Sí, todos están de acuerdo en que las métricas ayudan, depende cómo las uses, y que debe haber una combinación, un balance entre tus métricas, y que las métricas no bailan solas. Eso es todo hasta ahora, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, compártele like, porque si no voy a dejar de hacer estas cosas y me voy a hacer otras cosas. Así que, nada, nos vemos. Chau, 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 chau.